En astrofotografía, y sobre todo si no disponemos de observatorio fijo, solemos buscar equipos con relaciones focales rápidas para conseguir la mayor cantidad de señal en el menor tiempo posible, ya que muchas veces solo disponemos de 1 o 2 noches. Y al tener que montar y desmontar cada vez, también buscamos equipos que sean portátiles. Cuando hablamos de rapidez, no hay duda que los más rápidos serán los que nos ofrezcan mayor apertura. Y en ese aspecto, los reflectores Newton son los ganadores. Sin embargo, un telescopio Newton normalmente es sinónimo de volumen y peso, pero la marca Sharpstar ha conseguido traernos al mercado un par de tubos manejables y con una rapidez de f2.8, el doble de velocidad de un f4, que ya es de lo más rápido que podemos encontrar en el mercado. Y me parece importante recordar que una noche a f2.8 equivale a 4 noches a f5.6, con lo que ganamos un tiempo valiosísimo. Aún así, no todos son ventajas, pues el precio de este equipo relativamente pequeño puede parecer alto. Y además, al irnos a relaciones focales tan rápidas, podemos tener problemas con el uso de filtros restrictivos con lo que llamamos el band shift. Pues hoy probaremos un chiquitín de estos de la marca Sharpstar, concretamente el 130 HNT f2.8, y lo haremos con nuestro querido compañero Aleix Roig del Parc Astronòmic Montañas de Prades. Así que veremos cómo rinde y qué cosas tendremos que tener en consideración si queremos hacernos con uno. Yo soy Marc y bienvenidos a Astrotivisa. Para esta ocasión nos hemos desplazado hasta Prades, situado a unos 940 metros de altitud y en Borle 4, donde encontramos el Parc Astronòmic Montañas de Prades con sus espectáculos y actividades de divulgación astronómica. Hoy acompañamos a Aleix Roig, director de contenidos del parque, en la prueba de este Sharpstar 130 f2.8 HNT. El tubo viene con maletín, llaves Allen, un colimador Cheshire y un adaptador a salida 1,25 pulgadas. El 130 HNT tiene una distancia focal de 364 mm y una apertura de 130 mm con una relación de f2.8. Su espejo principal hiperbólico está hecho de vidrio PZ33 similar al Pyrex, y con su corrector de coma incorporado nos ofrece una imagen corregida hasta full frame con un backfocus de 55 mm. Monta un enfocador de doble velocidad de piñón y cremallera de 2,5 pulgadas y rotador de campo mediante 3 tornillos de ajuste. El tubo está construido en fibra de carbono y su peso es de 4,3 kilos. Como va a ser usado remotamente mediante sistema ASIER de ZWO, vamos a montar el enfocador electrónico EAF de esta marca. Este tren óptico estará compuesto por una cámara ASI 2600 MC Pro y una rueda portafiltros de 5 posiciones para filtros de 2 pulgadas. Para probar este equipo y realizar comparativa de filtros y ver el efecto del posible band shift, montaremos los filtros ASCAR C1, el C2, el D1, el D2 y el L Ultimate de la marca Optolong. Pero para la comparativa de filtros y la valoración del posible efecto del band shift, entraremos en más detalle en otro vídeo.
Bueno, estamos en Prades, en el nuevo observatorio de Aleix, el Astrocat Observatory, ¿no? Sí, sí. Espectacular la que tiene montada Aleix aquí, lo hemos podido ver y podéis ver algo en las imágenes. Y hemos venido a presentar y a probar un poco el nuevo setup que tiene pensado Aleix, que quiere montar, y ahora nos va a contar específicamente por qué, porque hasta ahora tenía refractores y ahora de golpe quiere un Newton. ¿Qué has visto, Aleix, en este Sharpstar 130 f2.8 que no tenías con los refractores? Pues básicamente, bueno, en primer lugar, gracias por venir hoy a casa, es un placer, más que bienvenido, y espero que repitamos en otras ocasiones. Y más que nada lo que buscaba era principalmente la última de las características que has dicho del Newton, ¿no? 2.8. Buscaba un equipo rápido para combinar con una cámara color para poder hacer principalmente fotos de cometas. Yo habitualmente he trabajado siempre con cámaras monocromo porque creo que dan un rendimiento al máximo nivel, aprovechan pues cada fotosito, cada píxel pues es útil durante las capturas, y como tengo tiempo disponible pues porque trabajo desde observatorio, cámaras monocromo han sido mi fiel aliado. Pero ahora, con ganas de hacer otras cositas, intentar hacer algún cometa, había hecho pruebas con cámaras monocromo y la verdad es que es un suplicio, tema de procesados, bueno, es un camino de pinchos. Y en este sentido estuve mirando a ver qué opciones habían en el mercado de equipos rápidos para hacer cometas con cámaras a color. Uno de los equipos que a uno le viene a la cabeza es el RASA, tanto el 8 pulgadas, el 11, pero al final trabajar a F2 que trabajan en esos equipos de forma muy rápida y con un principal inconveniente que a mí es lo que me decantó a no tirar en este camino, es que tienes que colocar la cámara color delante del tubo. Esto significa que si quieres hacer pues imágenes con filtros dual band, pues tendrás una complicación porque tendrás que poner pues descollar la cámara, intentar poner los filtros, volver a collar la cámara, etc. Entonces, estos Newtons tan rápidos que hemos visto que existen en el mercado, ¿no? También tiene Takahashi pues los Epsilon, y Sharpstar está sacando pues una línea de Newton rápidos, ya sacó el 150, que creo que trabajaba 3.2, y el 130 2.8, súper interesante. No, creo que el 150 también es 2.8. Bueno, por ahí van, por alrededor de F3. Y al final, pues tener este Newton pequeñito, que es un juguete, que me podía ir perfectamente con la M5, donde hasta ahora he tenido el FRA 300, que lo tengo por ahí en una caja pobrecito. Pues bueno, FRA 300 se queda con su ácido 600 monocroma, con sus filtros, ya queda guardado para el viaje a Namibia que haremos este julio, ya casi lo empezaré a empaquetar. Son 10 noches, por tanto no tengo problema para ir con un tubo y cámara monocroma, y la cámara color se va a quedar montada ya, aquí con bueno, que la cámara no lo he dicho, pero es una 2600 a color. Se quedará montada con este Newton 130, o sea 13 centímetros de diámetro, 2.8. Esto es un canon de luz que, bueno, vamos a ver cómo funciona. Vale, le hemos ensamblado todo, hemos puesto la cámara, hemos puesto el enfocador. ¿Qué podríamos decir de cosas que hemos visto hasta ahora? Tema de rotador de campo, hemos encontrado ahí alguna cosita que igual no nos ha terminado de gustar, ¿no? Sí, en primer lugar decir que es un sistema que se ve súper bien construido, o sea, yo creo que la valoración global del equipo, sin haber aún hecho imágenes, que sabemos que estamos trabajando F2.8 con todas las dificultades, de filtros especiales para equipos rápidos, dificultad en el enfoque, ¿no? El enfoque va mucho más preciso, por eso también la colimación, enfoques más precisos que requieren pues equipos de enfoque automático para ser ideal, colimación, que ya nos hemos visto
pues la dificultad que supone colimar. Al ser un equipo también tan pequeño, pues la colimación debería mantenerse más que si fuera un 2.8 pero con más diámetro, ya por un propio tema de peso del espejo principal. En principio, si no vas a moverlo, en teoría debería en observatorio se debería mantener más o menos. En todo caso, cuando vaya pudiendo tener imágenes de referencia, veré con una imagen perfectamente enfocada con las curvas de nube, pues si hay un cambio en el tamaño de estrellas, y eso indicará que se está descolimando. Con el HFR podríamos verlo y iremos haciendo seguimiento. En todo caso, calidad de construcción, un 10, o sea, en carbono, recubierto terciopelo en el interior para evitar reflexiones, lleva un corrector de coma incorporado, que creo que también es reductor de focal, y bueno, lo que me ha sorprendido de calidad es realmente lo que sería el tren de enfoque. Realmente se ve pues muy robusto, muy robusto. Nos ha sorprendido también que tiene poco recorrido el rack de enfoque, pero al final, si lo piensas bien, es un equipo 2.8, por tanto el cono de luz que entra hace que con poco movimiento estés enfocando. Por tanto, en este sentido todo normal. Y vamos a ver cuál es el rendimiento. De entrada, una pequeña dificultad que hemos visto, que la comentabas hace un momento, es la rotación de campo, que se ajusta mediante 3 tornillos laterales, y hace que cuando quieras rotar el campo, primero que tienes que ir con un tornavís para poder hacer esta rotación de campo, y después que se mueve todo el tren óptico, ¿no? Se mueve, digamos, también incluso el enfocador. Claro. ¿Esto debe ser un problema? En mi caso no es ningún problema. En primer lugar, porque yo me gusta tener un observatorio fijo y con un campo fijo determinado, que habitualmente pues lo voy a poner pues ortogonal con los ejes de ascensión recta y declinación, y como tengo un campo extremadamente generoso, pues es que al final tampoco me va a perjudicar mucho, pues si hay alguna nebulosa, galaxia, algo que quiera hacer con un ligero distinto campo, pues lo podré recortar también al final. Pero bueno, si lo quisiéramos ir reajustando, aparte de que recordad que cada vez que reajustamos tenemos que hacer otros flats, que igual los que nos oyen dicen, pero si hago flats cada día, no sé si hay que hacer flats cada día, ideal. Pero cuando lo tienes en observatorio, en caso de refractores que son equipos cerrados, si no entran motas de Volvo, etcétera, puedes tener incluso galería de flats, que es lo que hacía hasta ahora. Al ser un Newton y el ser abierto, vamos a ver hasta qué punto podré mantener una galería de flats a pesar de que no mueva nada del equipo, ¿no? Dicho esto, valoración general, de momento el setup excelente, o sea, se ve un equipo, oye, muy sólido, bien construido, y bueno, que estaba ahí como un niño con zapatos nuevos, como un juguete, que con ganas de utilizarlo. Que hoy la noche primera que estamos haciendo de prueba está con algunas nubes altas, pero a pesar de ello, y con luna, pero a pesar de ello estamos tirando imágenes a M78. Está con funcionando toda ya, aunque hayan nubes y tal, está aquí funcionando, ha hecho los enfoques, bueno, ha sido la facilidad de ASI-Air, o sea, es que al final es que vamos a morir en lo mismo, o sea, cuando tienes todo el tren óptico, cámaras, enfoque, etcétera, todo en montura, la M5, en ZWO, eso tira fantástico. Te garantiza. Es que hemos tardado, Marc, en configurar nada, ni drivers ni historias. Es que, de hecho, el cableado lo tenía de FRA 300, de la SCARFRA 300, y es que ha sido desconectar, poner el nuevo tubo y volver a cablear. Así que es un poco más gordote, pues bueno, hemos tirado un cable, pero es que ha sido pim pam. Y bueno, pues ha sido fácil. Bueno, cosas a tener en cuenta, esto del rotador de campo, gente que quiera jugar, que hoy día pues me gusta mucho jugar con el campo adecuado que queremos, que si la galaxia esta la queremos así y tal, pues que no tendrá la facilidad que tienen otros equipos, que va con un tornillo simplemente, una rosca, que se gira todo, sino que ahora ahí tenemos 3 tornillos que tenemos que acceder ahí, que depende de cómo, no es muy fácil, con un destornillador, y hay que ajustarlo así. Es una dificultad, sí. ¿Muy dificultad? Bueno, al final no. Si estás acostumbrado a un campo fijo, no. Si te gusta jugar con los campos y conseguir el campo adecuado, pues tendrás esa dificultad añadida. Luego otra cosa que podríamos comentar es el colimador, lleva un Cheshire, ¿no? Sí. Claro, tenemos por aquí. Que al principio lo hemos ajustado cuando ya pensamos que estaba bien, hemos puesto el láser y hemos visto que no estaba tan bien. Un láser de colimación colimado. O sea, hemos comprobado que la colimación del láser estuviera bien, estaba perfecta.
y la verdad es que no han sido coherentes los resultados del Cheshire con el láser. ¿Cuál tiene la razón? ¿Dónde está la bolita? Este es el tema. Lo veremos con las imágenes. Se supone que el Cheshire también deberíamos haberlo colimado igual con facilidad de movimiento del enfoque, o sea, igual buscando un punto donde viéramos la imagen más enfocada. Es verdad, teníamos el EAF montado ya, que por cierto no ha dado ningún problema, se ha montado bien la pletina, lleva los agujeros adecuados para la pletina, se monta en un momento y claro, cuando lo tenemos montado ya solo podemos regular el enfoque si conectamos al Asier o si conectamos el mando que lleva el EAF, que no teníamos el mando, por lo tanto hemos regulado el enfoque con el Cheshire con el punto de foco que teníamos, eso es verdad. Estaba un pelín desenfocado. Puede ser por ahí que la diferencia haya podido venir por la imprecisión del enfoque que llevábamos. Sí. Ahí podemos dejar la duda, sí. En todo caso, es un accesorio que nos viene de a más. Lo importante es que el tubo esté bien y creo que casi todo el mundo que está pues ya con Newtons en casa, nosotros tenemos pues un par de ellos para trabajar, que son dos de 30 centímetros, de 12 pulgadas, y cada semana estamos colimando. O sea, si algo hacemos en el Parque Astronòmic de Prat es colimar, porque con el transporte queremos que al final la calidad de imagen sea la máxima. Por tanto, hemos utilizado ese láser, el que utilizamos cada semana, que está perfectamente colimado, y al final pues vamos a prescindir del Cheshire. Te puede servir una primera aproximación, pero yo creo que hay que, digamos, tener esta flexibilidad para enfocar bien y en todo caso asegurarnos que está bien colimado. Y después, como se trata de un equipo muy rápido, a medida que vayamos haciendo imágenes, lo que hemos dicho antes, ¿no? Poder ir revisando que la colimación está bien. Al final, con el tamaño de las estrellas, si un día lo colimas bien, haces imágenes, enfocas bien, el equipo está bien aclimatado también. Es pequeñito el espejo, pero que esté bien aclimatado. Y allí tendrás una referencia del HFR. A partir de allí, si tú ves que este valor va aumentando con un enfoque preciso, es que se te está descolimando el equipo. Y ahí es donde habrá que incidir, pues habrá que volver a colimar. Pero bueno, al final es un peaje que pagaremos, pero oye, poder sacar cometas con imágenes a color, con la dificultad que tiene un cometa, cometas que se van a mover muy rápido, que este año 2024 tenemos alguno que apunta maneras, ya en abril, en octubre, etcétera, pues tiene un precio y al final será precio a pagar. Oye, un Newton a 2.8, es que esto pocos hay en el mercado, pocos hay. O sea, yo de hecho creo que es el Newton más rápido que hay en el mercado. Creo, no sé, seguramente igual hay alguno de taller o algo más artesanal, pero creo que es de lo más rápido que hay. Y aparte es pequeño, transportable, se puede considerar un setup transportable y vamos a ver qué dicen las pruebas también. Y que dicen también las pruebas con distintos filtros, porque este es el otro capítulo. Correcto. Claro, cuando vamos a equipos rápidos tenemos el problema que se llama el band shift, ¿no? Que los filtros normales o más restrictivos, cuanto más restrictivos, puede ser que la transmisión no sea la adecuada. Correcto. Y con la prueba que haremos, probaremos hasta filtros de 3 nanómetros, como es el Ultimate, pasaremos a 6... con los ASCAR de la serie D y pasaremos a 15 en hidrógeno y 35 en oxígeno, como es la serie nueva de los filtros de ASCAR, los C. Sí. Así que, bueno, veremos, también será una prueba para probar el equipo y también para probar los filtros, pero eso lo veremos en otro vídeo que seguramente tendréis por aquí arriba la tarjetita en cuanto esté listo. Sí, la verdad es que ilusión de probarlo con distintos filtros, ver el tema del band shift, a ver cómo se comportan estos nuevos filtros C1 y C2 de 15 y 35 nanómetros bajo un cielo Bortle 4, un cielo oscuro, y por tanto con menos peligro de que entre mucha contaminación lumínica y por tanto aprovechando las bondades de los 15 y 35 nanómetros. Ventajas, pues que el band shift, si se produce pues en un espacio de 15 nanómetros o de 35, pues podría ser que no nos afectara directamente. El band shift se produce más acentuadamente en equipos rápidos. Por eso que hay que usar filtros dedicados para equipos rápidos cuando vamos a paso de banda a pocos nanómetros, ¿no? Especialmente desde ciudad. En mi caso, desde un entorno cielo rural y con un equipo rápido, puede ser que C1 y C2 sean ideales, cuando son los equipos, uno de los filtros más económicos del mercado. Aparte, filtros de acceso, pero yo no los escojo porque sean filtros de acceso, sino porque igual también pueden ser polivalentes para equipos rápidos.
Entonces, estas son ahora hipótesis que vamos a validar pues con las observaciones y las pruebas que haremos. Sí, sí. Pues nada, Aleix, vamos a dejar que pruebe, yo me voy a tener que ir, vamos a dejar en el observatorio de Aleix unos días probar los filtros y el equipo nuevo y en unos días nos vemos online para analizar los resultados y que nos digas ya tus impresiones una vez lo hayas probado bien. ¿Te parece? Eso es, con muchas ganas de jugar con este equipo y en breve nos volvemos a ver aquí en el canal. Pues nada, en un momento estamos con vosotros, pero ya con las pruebas hechas y desde cada uno desde su observatorio, no, desde su PC. Así es. Hasta ahora. Adiós. Bien, Aleix, han pasado ya unos días desde que te dejamos en tu observatorio con el 130. Ya has podido hacer pruebas, hemos visto ya en las redes imágenes de cometas, sobre todo, del este 12P Pons Brooks, que está brutal. Bueno, ¿cómo ha ido la experiencia con el 130? ¿Te ha dado mucha guerra? ¿El tilt? ¿Cómo ha ido todo? Bien, pues nada, un poco objetivo cumplido por ahora, que realmente este equipo yo lo tengo previsto para utilizar para cometas, que es un equipo rápido y con cámara color. Recordemos que lleva una 2600 a color, por tanto, un buen cazacometas. Y por ahora, de los resultados, contento. Tengo que decir que los primeros días he estado probando un fine-tuning, ajuste ya más fino de lo que sería el tilt y también de la colimación. Y conclusiones. Sobre colimación, decirte de que después de varios días de sesión, incluso de haberlo colimado contigo, que pues por ahí han salido seguro las imágenes que colimamos con el láser, nos fue mejor con el láser. Y bueno, decir que conserva la colimación, incluso poniéndolo encima de la M5. Al cabo de unos días desmonté el setup, sin sacarlo de la M5, quité pues, la cámara, volví a repasar colimación y perfecto. O sea, la colimación se mantiene. ¿Pudiste mirar si el Cheshire, por el tema de que tuviéramos el punto de foco, influyó en que no nos diera la misma señal o el mismo punto de colimación que el láser? Al final, como también lo tenía con el tren de enfoque ya fijo y lo estuve colimando en el punto de foco que estaba, no lo comprobé con el Cheshire. Lo comprobé con el láser, que la verdad que me había ido funcionando bien. Y después, el siguiente paso, o sea, hay como yo creo 3 factores importantes en un tubo tan rápido, que yo te tengo que decir que para mí también ha sido pues un reto, ¿no? Porque yo vengo de tubos refractores, que estaba acostumbrado a estrellas súper puntuales, y por tanto te crea una sensación de incomodidad pues el volver a estrellas un poco más gordas, que es lo que es una obstrucción central, ¿no? Un Newton, por ejemplo, que es este caso. Si encima el Newton es rápido, la obstrucción central es mucho más grande, ¿no? Y por tanto ya tenemos que quitarnos de la cabeza que vamos a obtener estrellas súper puntuales como en los FSQ. O sea, ese nivel ya tenía claro que no quería, bueno, que tenía que renunciar a él. Pero al final aquí lo que tampoco buscaba estrellas tan puntuales, sino más bien una cantidad de señal enorme en poco tiempo. Recordemos que de 2.8 pues a 5 y tanto que trabajan los FSQ, pues hay una diferencia de 4 veces más rápido. Por tanto, esto es clave a la hora de capturar cometas cuando su morfología de la cola va variando rápidamente y donde trabajaremos en cámara a color para poder sacar los resultados más fidedignos a la evolución de la morfología de la cola, ¿no? Pero decir que, aparte de cometas, pues también puede ser útil para otros objetos de cielo profundo donde queramos sacar datos en tiempo mínimo. Dicho esto, como os decía, pues hay para mí 3 factores claves en este equipo. Primero es verificar que el back focus está bien. En este caso lo comprobamos juntos y es así. El back focus viene definido ya por el setup de ZW en 56 milímetros. Sharpstar pide 55, como es de habitual, pero al introducirle un filtro, pues vamos a recortar pues, el tamaño del filtro aproximadamente en 1/3, cosa que más o menos nos llevaría casi a estos 55 y muy poco. Estamos hablando de una fracción de milímetros, o sea, realmente sí que es crítico en 2.8, pero no debería de estarnos influyendo el back focus. Por tanto, si asumimos que el back focus es correcto, aquí ya nos quedan 2 factores, que es la colimación. La colimación la damos por buena después de revisar varios días y después pues tendríamos el tilt. Y aquí hay un capítulo aparte, ¿no? El tilt al final va a ser crítico
Deciros que a nivel mecánico el tubo, igual este sería el punto crítico, porque os tengo que decir que a nivel de construcción es un tubo hecho de carbono, por tanto a nivel de cambio de temperaturas pues los aguanta bien. Está forrado por un terciopelo negro por dentro, por tanto el tema de reflejos los asume bien también. Y la construcción se ve muy sólida, o sea, yo realmente estoy bastante contento con el tubo. También los ajustes del espejo principal, pues no necesitas una allen, lo puedes hacer a mano, ahí los stoppers y los 3 puntos de ajuste de colimación. La colimación del secundario pues es a través de allen. Y después el tema del tilt, ahí viene un punto un poco más crítico, que es el tren de enfoque, ¿no? El tren de enfoque realmente no hay un rotador de campo como tal, sino que es aflojando 3 tornillos de tornavís de punta plana, de destornillador de punta plana, que realmente pues moveremos incluso el motor de enfoque si lo tenemos, ¿no? En mi caso puse un motor de enfoque EAC de ZWO, y aflojando estos 3 puntos pues finalmente mueves todo el equipo para encontrar el campo que a ti te guste. Esto, casi nos obligaba, ¿no? Si queríamos montar un EAF, casi nos obligaba a tener que moverlo, porque si no nos iba demasiado hacia el soporte del tubo mismo, creo que era. Sí, nos obligaba a moverlo, y de hecho, al final, cuando tú lo ya dejas montado para observatorio, que es mi caso, lo quieres dejar montado en un campo que más o menos te guste, y al ver estos 3 tornillos que son un poco endebles, tengo que deciros que al apretar y aflojar incluso se pueden terminar estropeando. Yo agradecería aquí pues igual una solución con llaves Allen, ¿no? Porque sería pues más fácil de que no nos pasáramos de rosca, etcétera. No, ya que si nos va a obligar a rotarlo sí o sí, si queremos montar un EAF, simplemente pues como tienen en otros modelos, un rotador con simplemente una rosca que tú puedas aflojar, y que yo tengo el FRA 500, por ejemplo, y tú sabrás en el 300 también, que el rotador va súper fino y no hay ajuste, o sea, el ajuste es casi perfecto, que no hay holguras ni nada. Y a mí también me chocó un poco ver eso con los 3 tornillos. Claro, dista bastante una cosa de otra con el precio que pagamos por el Sharpstar este 130. Y quizás ahí también sería lo bueno, ajustar algo un poco más sólido, más estable en lo que son las juntas, y que no necesites jugar con los tornillos estos. Sí, fíjate que el recorrido del enfocador es muy corto. Sí. ¿Por qué? Porque está entrando un cono de luz a 2.8 y por tanto con poco movimiento de enfoque ya encuentras el punto de foco. Esto que nos da también una pista de que el backfocus es crítico aquí. Entonces, si introducen un rotador de campo, aunque sea a través de un ajuste, igual es este grosor de más que hace que no alcances el backfocus. Claro. Podría ser que por esto Sharpstar haya optado por 3 tornillos. Yo simplemente lo que digo es, vale, entendemos que podría ser esta la solución. No sé si mecánicamente se podría introducir ahí un rotador de campo, pero en caso de que sea esta la solución, decir, oye, que fueran Allens, ¿no? Porque será fácil que si tocamos a menudo la rotación de campo, pues podamos terminar estropeando estos tornillos, que al final se pueden cambiar por otros pues de otro material y que sean más resistentes. Dicho esto, cada vez que haces una rotación de campo, como estamos hablando de un ajuste muy crítico del tilt, podríamos tener que al momento de apretar hubiera alguna imprecisión y el tilt se viera algo perjudicado. También deciros que yo el tilt lo ajusto a través de esta pletina del tren de enfoque, ¿no? Que tiene también 3 puntos de ajuste de tilt, ¿no? Con los stoppers, digamos, los frenos, y finalmente los aflojas, van con Allens, y pues puedes hacer el ajuste ya de tilt. O sea, el tilt lo ajustas directamente con el soporte del enfocador del tubo mismo, no con el de la cámara, que lleva un... No, porque el de la cámara, el problema es que lo tengo ya enganchado a una rueda de filtros, porque yo le he puesto una rueda de filtros y solo accedo a uno de ellos, los otros me quedan escondidos. Vale, para eso se tendría que haber comprado un corrector de tilt, pero de los que te quedan por el otro lado. Que existen en ZWO. Pero claro, en este problema pues tenemos esto. Pero tienes la solución de que puedes regular el tilt a través del propio Sharpstar. También te tengo que decir que para acceder a las Allens del tilt solo me lo permite casi una posición concreta. Vaya. Pero
¿Esto es crítico para encontrar el encuadre? No del todo, porque fíjate, al final tú tienes pues las arandelas que cogen el tubo, que por cierto son de una calidad muy buena, se ven muy sólido. Pues si finalmente todo el tubo pues lo giramos, también podríamos estar rotando el campo sin tener que tocar nada del tren de enfoque. Y esta es mi recomendación y de hecho lo que yo haré. Ahora tengo una rotación de campo que me ha ido bien para hacer imágenes, como lo tengo en observatorio, he hecho galería de flat y voy haciendo imágenes, pero dentro de no mucho espero poder hacer una nueva rotación de campo que me gustará un poco más y lo haré a través de aflojar las anillas que soportan el tubo y dejarlo donde me interese, ¿eh? Contando que esto podría llegar a hacer que el peso principal, que es la cámara con rueda portafiltros, me quede en una posición menos ideal, pero esto ya es un poco más subjetivo. Pero yo lo que sí que haría es mirar de tocar lo mínimo este tren de enfoque para no perjudicar el tilt. Después decirte que estuve haciendo pruebas de tilt, de hecho las primeras imágenes que hicimos con Rosetta, que después pasaremos en otro vídeo seguro pues a analizar pues los resultados en filtros, etcétera, pero esta fue como la primera luz, ¿no?, del tubo, unas imágenes de 2 minutos de exposición en la nebulosa de Rosetta y este es el tilt que tenía, ¿no? O sea, no era ideal. De hecho, escogí la forma triangular para poder ver un poco los errores que tenía y, bueno, me marca un 13%. Después hice el fine tuning, como te dije. También me di cuenta de que tenía un punto de holgura, ¿no?, el tren de enfoque, y dije, ostras, ¿qué está pasando aquí? Y lo que hice fue apretar el tornillo de enfoque. Esto fue crítico. Vale. Cuando apreté el tornillo de enfoque, mejoró. Y también estuve haciendo ensayo y error en el tilt, porque yo lo hago con Asier la captura y por tanto no tengo ni el Nina con Opus Focus o otros métodos que me permitan pues hacer pues en directo un ajuste de tilt, sino que lo hice un poco en ensayo y error, descargándome imágenes a través del Asier. Y lo que vi es que cuando empezaba a tocar el tilt, más bien empeoraba el resultado. Entonces lo que hice es dejarlo como venía de fábrica, bastante bien, pero todos los tornillos bien apretados, que todo quedara lo más ortogonal posible. Y conseguí pues otro resultado, ya con M44, que es este de aquí. Fijaros, un 3%, casi no hay tilt, ¿no? Muy bien. Con esto me doy por satisfecho. Dicho esto, cuando haces ya zoom en las estrellas en esquinas, pues no son estrellas perfectas, ¿de acuerdo? Estamos hablando de que, bueno, hay ciertos defectos. Y también uno de los defectos que nos hemos encontrado, fijaros que este tubo pues tiene también un corrector de coma, pues que también hay algo de aberración cromática. Sí, esto igual, después también en PixInsight igual lo podemos ver, pero bueno, que las estrellas, sí, porque creo que aquí al final el ASTAP no tiene la mejor representación de las estrellas. Creo que son lo que marca ello, no es aberración cromática, sino las marcas que hacen las estrellas para tenerlas de referencia. O sea, no, aquí no veríamos, pero bueno, la forma tampoco... O sea, ahora el tilt que tienes realmente, ves que como marca un 3% está súper bien. Sí. Y eso quería preguntarte, para alguien, sobre todo, para alguien que empieza por la guerra que te ha dado, que no lo sé si ha sido mucha, ha sido poca. Yo sé que tú también eres de intentar tocar lo mínimo, no te gusta cacharrear mucho porque, como yo, es muy probable que la líe y es mejor no liarla. ¿Te ha dado mucha guerra? ¿Lo recomendarías para alguien que empiece a decir, mira, tengo 2.000 y pico euros, me quiero comprar algo luminoso, rápido y esto es una opción? ¿O quizás es más para gente ya experimentada, que sepan regular el tilt, que sepan dónde se meten y que sepan que esos 2.000 euros no son 2.000 euros ya a disfrutar, sino que igual tendrán que terminar de ajustar bien todo esto? Sí, más bien sería la segunda, ¿no? Tampoco igual tiene que ser un usuario muy avanzado, pero alguien que ya se ha iniciado en la astrofotografía, ¿no? Diría que es un tubo de alto rendimiento que si lo dejamos fino podemos conseguir grandes resultados, ¿no? Al final los competidores que tenemos de este tubo son los Takahashi Epsilon, que multiplican por 2 o por 3 el precio. Por tanto, este tubo bajo unas buenas manos y bien tuneado te puede dar unos resultados bastante buenos. A pesar de ello, llegará a un límite, pues que el corrector de coma en sí seguramente nos puede decir algo de aberración cromática, pero bueno, estamos de enhorabuena, porque como sabes, desde hace unos meses tenemos Blur Terminator, la versión 4, que al final las estrellas las podremos corregir.
y la señal profunda la seguiremos teniendo en este tubo. Por tanto, es un tubo que, bueno, sí, que nos va a dar... Sí, estos son imágenes apiladas. Al final nos da una idea. También, si quieres, podemos coger alguna imagen individual. Pero bueno, sí, con estas apiladas también se ve. Ahora estabas mostrando alguna estrella que claramente pues es mejorable. En el centro, ¿no? Del eje óptico pues se ven bien las estrellas, pero a la que nos vamos a la de esquinas pues hay algunos defectillos. También decirte que estas imágenes aún no tenía el tubo tuneado, digamos, o sea, ya ajustado al máximo. Y a pesar de no estar ajustado al máximo, pues al final, después de un procesado, pues los resultados fueron bastante decentes, ¿no? Sí, es verdad. Aquí no apreciamos mucho la aberración cromática, pero bueno, sí que vemos, ¿ves? En esta aquí, por ejemplo. En esta de aquí sí que vemos un poco. Sí. Pero bueno, estas son las imágenes que tenemos para, en otro vídeo, analizar los resultados de los filtros de ASCAR, la serie C, la serie D, y tenemos aquí el Ultimate como comparativa para probar el Bind Shift. Pero esto lo vamos a probar en otro vídeo. Seguimos, perdona. Era simplemente para ver si podíamos ver un poco la aberración cromática que nos mostraba, pero como ibas a decir, con el Blur Exterminator hoy día nos arregla mucho todas estas cosas. Nos arregla estas cosas y entonces las estrellas ya las tenemos, si no perfectas, casi perfectas, y la señal la tendremos. Por tanto, ¿podría ser un tubo también para gente que empiece? Bueno, yo ya te digo, no le he hecho mucho cacharreo al tubo. Es que lo he dejado apretados 2 tornillos y ya está. Si queremos entrar en la dimensión de dejar el tilt casi perfecto, fíjate que a mí con el triangular me han marcado un 3%. Es cierto que si buscamos el cuadrilátero ya nos pondrá algo más de dificultad, pero entrar en este mundo, que es un mundo de ensayo y error, a no ser que estés con Nina, que igual te puede facilitar algo, pero es un mundo un poco más áspero, ¿no? Decirte que en el procesado se pueden corregir muchas cosas y que yo al cabo de nada de tenerlo estaba sacando fotos del cometa Pons-Brooks, ¿no? Con resultados que nunca antes había conseguido con equipos monocromo a F5, a pesar de ser Takahashis, ¿no? Por tanto, yo me doy por súper satisfecho. También hice una imagen de M81 y 82 con IFN, que la verdad es que súper contento la señal que saca. Y ahora en breve pues espero poder publicar otro trabajo que estoy procesando estos días, que es el triplete de Leo con la corriente de estrellas de NGC 3628, la galaxia de la hamburguesa. Y bueno, los resultados están a la altura, ¿no? Por tanto, también la facilidad de trabajar con cámaras a color en este sentido y rápido. Esto no lo vamos a perder, porque al final pues es un equipo rápido. Claro, como único tubo, no lo sé. Si alguien se inicia, yo siempre pienso que un refractor corto a 300, 400 de focal es ideal, ¿no? Al final serán estrellas puntuales, buscamos uno que esté bien corregido o lo mejor corregido que permita el bolsillo y ahí iremos sobre seguro, ¿no? Pero pagamos velocidad, porque 300 milímetros tenemos refractores que ya nos lo dan, pero a f2.8 eso ya no lo tenemos si no nos vamos a este tipo de newtons. Eso es. 2.8 estamos hablando de que muy pocos equipos en el mercado nos lo van a dar y tendríamos la solución de los RASA, pero fijaros, estoy trabajando con la 2600 monocromo, una PSC con píxeles de menos de 4 micras, o sea, es normal que le veamos los fallos. O sea, si esto lo hubiésemos utilizado hace 10 años con una CCD de el tamaño de píxel a 9 micras, pues igual estos fallos ni aparecen, ¿no? Por tanto, vamos a rizar el rizo porque le ponemos un sensor más o menos mediano grande y píxeles pequeños, ¿no? Entonces, cuando aparecen los fallos. Pero no nos preocupemos. De hecho, yo creo que incluso trabajando con una cámara DSLR podríamos sacar resultados. Igual tendremos que recortar un poco las esquinas porque igual sí vamos a full frame, pero al tener píxeles más grandes también sería una combinación bastante importante, ¿eh? Imagino que una Sony A7S con los píxeles gordotes, una cámara muy sensible, para alguien que aún no tenga una cámara dedicada puede sacar buenos resultados, ¿no? Y al final soy partidario de tirar por equipos dedicados, ¿no? Por cámaras digamos, refrigeradas que nos permiten sacar imágenes de calibración de forma estable, etcétera, ¿no? Pero, bueno, un equipo muy a tener en cuenta. O sea, sí que lo recomendaría para un usuario medio avanzado, pero no lo descartaría para alguien de iniciación que diga, ostras, es que mira, lo mío es poder sacar imágenes rápido porque me voy al campo y pues se me da bien lo de hacer una colimación y un pequeño ajuste de tilt y me lo paso hasta bien, ¿no? Y sacrifico igual
pues media hora, una hora en dejar esto más o menos fino, pero después sé que a las 5 o 6 horas de noche, 8 horas de noche las que tenga, voy a sacar un resultado que será 4, 5, 6 veces más rápido que otro tubo de otro compañero, ¿no? Claro, al final también es, para alguien que vaya nómada, yo creo que es un factor fundamental y es un equipo súper portátil que te viene con una caja metálica muy bien construida, ¿no? Eso sí, si montamos el EAF creo que ya no nos sirve la caja, ¿no? No, con el EAF ya no nos serviría y tendríamos que buscar una bolsa o algo. Eso es. Hay que decir que últimamente tanto Askar como Sharpstar creo que se están poniendo las pilas en esto, ya están construyendo maletines y bolsas de transporte que si montamos el EAF ya hay módulos que pueden sacarse para poder acoplarlo y que no nos quede inutilizada la bolsa o la caja. O sea que muy bien por ellos y nada. Sí. Pues sí. Sí, no, tan solo para cerrar decir que este es el hermano pequeño del 150 2.8 HNT, que también es otro tubo a tener en consideración. No lo hemos probado, pero que sepáis que si alguien quiere algo más de focal, le quedan cortos estos 300 y tantos milímetros de focal, pues tiene otra opción también muy rápida. Sí que se va a 400 y pico ya creo, ¿no? Exacto. Muy bien, pues sí. No sé si varía mucho más de precio, en este ya estamos en 2000 y pico. No lo recuerdo exactamente, lo podríamos buscar. Pero... pondré por aquí las imágenes de Telescopio Manía pero para comparar. El orden de magnitud estará por allí, ¿eh? ¿No? Sin duda son unos tubos que, por lo que nos prestan, creo que vale la pena tenerlos en consideración. Y antes estaba comentando que a nivel de mercado poca cosa hay. Tenemos 2 Epsilon de Takahashi, tenemos 2 Rasa de Celestron, pero Rasa también, un comentario que se hace habitualmente es que si te pones una cámara PSC, las estrellas también tienen sus defectos en esquinas, o sea que, ya os digo, cuando entres en la batalla de 2.8 o pagas ya Premium Takahashi, que seguro que también hay que hacer un ajuste fino para dejarlos bien, o tenemos estas opciones que yo creo que nos dan un buen rendimiento y mucho mejor que muchos newtons que hay en el mercado, incluso F4 o 3.8, que igual tienen reflejos o están hechos en aluminio. Por tanto, yo creo que han buscado un producto de gama media alta y creo que se ha conseguido siempre y cuando tengamos esta flexibilidad, en no buscar las estrellas tan puntuales de un refractor. Por tanto, yo creo que, bueno, pues aquí queda un poco los pros y los cons. Genial, y para quien quiera velocidad, de decir solo hago una noche, en una noche quiero tener el objeto terminado, pues en una noche con el 2.8 tienes como 4 noches en un 5.6. Yo creo que vale la pena tenerlo en cuenta. O sea, tú imagínate una noche de invierno que puedas sacar 10 horas, es que estás yendo a 40 horas. Ya ves. O sea, para alguien que va nómada 40 horas con un refractor a F5 o 5 y pico, y en este caso en una sola noche lo sacarías, ¿no? Creo que habría que hacer la prueba, pero es en plan, cuando vuelva la temporada de Andrómeda, sacarle en una sola noche, reto, ¿no? En una sola noche podremos sacar las nubes de H alfa de Andrómeda, reto. Pues ahí queda el reto. Aquí queda el reto, a ver si lo tomamos la siguiente temporada. Genial. Aleix, pues muchas gracias por todo, por abrirnos las puertas de tu observatorio nuevo y por hacer esta review. Espero que lo disfrutes mucho, nosotros también la vamos a disfrutar mucho y os dejamos con unas imágenes para terminar de Aleix ya con este tubo y del cometa 12 Pons Brooks y alguna otra sorpresa que ha hecho. Un placer. Un placer, Aleix. Un abrazo, nos vemos. Gracias a todos, chicos. Hasta la próxima.